Crónica histórica ilustrada del Paraguay. Crónica histórica ilustrada del Paraguay. Plan de autores. Tenemos plan de la obra de autor. Capítulo 1, la prehistoria. Capítulo 2, la conquista. Capítulo 3, la colonización. Capítulo 4, la evangelización. Capítulo 5, los últimos gobernadores españoles. Capítulo 6, la independencia. Capítulo 7, el Doctor Francia. Capítulo 8, la época de los López. Capítulo 9, la República Liberal. Capítulo 10, la era liberal. Capítulo 11, la guerra del Chaco. Capítulo 12, posguerra del Chaco. Capítulo 13, Alfred Stroessner. Capítulo 14, últimos años. Colaboradores. Textos complementarios, diversos temas. Pablo Daniel Moliari, cartografía, fotografía, todos los colaboradores. No hay que enamorar. Bueno, en el prólogo. Para el diccionario de la Real Academia Española, la historia es la narración y exposición verdadera de los acontecimientos y cosas memorables. En sentido absoluto, se toma por la relación de los sucesos públicos y políticos de los pueblos, pero también se da este nombre a los sucesos, hechos o manifestaciones de la actividad humana de cualquier otra clase. La historia, sin embargo, es mucho más que eso. Es la auténtica conciencia y memoria de los pueblos. Aquellos que ignoran su verdadera historia están irremediablemente condenados a repetir sus errores. Y es precisamente por estas razones que la historia es, asimismo, el gran instrumento para construir o para destruir, para dar o para quitar la identidad nacional. Por muchos años, este no ha sido un dato sustancial para muchos historiadores. El pasado de Paraguay y en general el de todos los países hispanoamericanos ha sido igualmente bastardeado por las distintas corrientes de pensamiento, desentendiéndose de la responsabilidad que les pertenecía, así contra Hernandaria o a favor de Hernandaria, contra Francia o a favor de Francia, contra Solano López, el enloquecido, o a favor del mito heroico, y la más recientemente contra Stroessner o a favor de él. La historia paraguaya ha reconocido un desfiladero que la aleja de los paraguayos. No son fáciles nuestros tiempos, ya no son muchas las crisis padecidas por los ciudadanos, y no hablamos solamente de los materiales. No se equivoca quienes insisten en que es cada vez más urgente para el hombre de hoy lograr una perspectiva histórica que lo sitúe adecuadamente en la encrucijada en que se encuentra. Quizás cabría añadir que esta exigencia no es solo propia de nuestros tiempos, sino que es permanente y corresponde a la condición del ser humano, puesto que este hombre o mujer es antes que nada un ser en la historia. Si como persona tiene un signo biológico, como ser histórico participa del conjunto de circunstancias que configuran la situación en que
que en cada momento se halla, y ciertamente en cada instante concurren en las tradiciones centenarias que anidan en su conciencia y en su subconsciencia y se le imponen bajo la forma de creencias inamovibles. El ordenamiento de la sociedad del cual vive, dentro de los innumerables avatares de los cambios que se producen por el juego de las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, cuya sucesión suscita complejas relaciones y complejas series de hechos. De este modo, con estas y otras contingencias, se configuran situaciones a las que están sujetas inexorablemente tanto la vida individual como la vida social. De cada una de estas contingencias sería posible relatar una historia de cómo un grupo social se encuentra amenazado por el hombre indígena, de cómo persevera en su afán de salir de la marginación o de alcanzar ciertos ideales o de satisfacer anhelos íntimos transmitidos de generación en generación. Con estos principios que hemos aceptado el desafío de confeccionar una historia del Paraguay moderna ágil, la historia de un país puede intentarse lograrse por diversos caminos. El más frecuentado de esos caminos podríamos decir el tradicional es el meramente cronológico, el que va relatando los sucesos paso a paso, de acuerdo a las fechas exactamente encadenadas. Es una relación clásica, continuadora de los anales. Otro camino es el de las biografías de los hombres representativos, no por que ellos realizarán la historia, sino porque les tocó actuar en forma prominente y a veces influyente, y porque no cabe duda que la historia comienza a gastarse dentro de alguien. Se preanuncia en pensamientos, sueños, cálculos, sentires ligeros o profundos. El pensamiento es historia que se anticipa al hecho histórico, como la historia es pensamiento cumplido de alguna manera. Otro camino más moderno es el de la historia a través de las ilustraciones, de las reproducciones, de los cuadros grabados, fotografías que resultan ser testigos gráficos de un determinado momento, aparentemente mudos, pero a ciencia cierta los demás representativos y exactos de esos momentos históricos. Se pueden enumerar formas aledañas de hacer historia, anécdota, revisión de hechos colaterales y narraciones de momentos prehistóricos, etc. Podemos decir que para intentar lograr nosotros hemos elegido todos estos diversos caminos que convergen en una historia paraguaya completa. Primero, cronológicamente, mediante un cuadro, el mirador del mundo que aparece al principio de cada capítulo. Luego presentamos en acertados perfiles las semblanzas biográficas de los protagonistas más importantes del relato. Y para completar
La historia ilustrada, donde a través de miles de reproducciones presentamos los hechos estampados que han servido para completar los textos.